La sinapsis de experiencia. Un pensamiento verdadero es aquel que puede ser aplicado productivamente en varios niveles. Esto, que era conocimiento obvio para los escritores del I Ching, empieza a ser conocido en la ciencia moderna. Aproximaciones como la de sistemas generales pretenden entrelazar todo el conocimiento científico disperso en un cuerpo común de premisas. Por supuesto que no se trata de otra cosa más que de un renacimiento de la filosofía, el conocimiento capaz de señalar lo común en fenómenos tan dispersos como la actividad atómica. El comportamiento humano y el desarrollo de la historia es un conocimiento, en el mejor sentido de la palabra, universal. En este capítulo extenderé las consideraciones acerca de las bases de la experiencia hacia la universalidad. Intentaré demostrar que la idea de interacción de campos energéticos como base de la experiencia es un fenómeno que se puede vislumbrar a muchos niveles, como base de multitud de propiedades emergentes. En particular, me interesaré en definir las características comunes entre la actividad sináptica y la aparición de la experiencia. Sin embargo, antes de continuar, debo aclarar un punto que fue discutido en otros capítulos. En ellos se habló de la existencia de cuanta mínimos de espacio y se equipararon sus dimensiones con el mínimo tamaño de la retina capaz de ser decodificado a percepto consciente. En realidad, este tamaño mínimo de la retina es mucho mayor que el quantum mínimo de espacio. La visión tridimensional solo se explica si una gran cantidad de cuanta mínimos de espacio, difiriendo unos de otros en la manifestación de diferentes puntos de referencia, activan simultáneamente el quantum retiniano. Esto es lo mismo a nivel holográfico, el cual es el registro bidimensional simultáneo de infinidad de diferentes, en puntos de referencia, cuanta mínimos de espacio. La visión de todos estos cuanta se desarrolla en la visión tridimensional, holográfica, de un objeto cualquiera. Cada punto del holograma contiene la información global y al mismo tiempo el conjunto de puntos da lugar a una imagen unitaria, pero con el añadido de una dimensión. Lo bidimensional se transforma en tridimensional. En la retina pasa lo mismo y también en la sociedad. En esta última, un conjunto de elementos conscientes, cada quien desde distintos puntos de referencia, da lugar a un organismo social con un mayor grado de funcionamiento multidimensional que cualquiera de sus elementos. Ya en este nivel es posible considerar a la aparición de la experiencia como un fenómeno cuántico. Se requiere un número suficiente de interacciones neuronales y al mismo tiempo un desarrollo suficiente inclusivo de información lógica para dar lugar a la conciencia. Solo hasta que se desarrolla un campo neuronal de la suficiente complejidad y los circuitos convergentes de los niveles jerárquicos más inclusivos desarrollan un patrón lógico que contiene al todo. Aparece la experiencia consciente. Esto es, como un vaso que se llena poco a poco de agua hasta que en su límite máximo se desborda en el espacio. Siguiendo con la analogía, en el momento en que el agua sale del vaso, se pone en contacto con un universo localizado, fuera de su contenedor vítreo. De la misma forma, la estructura del cerebro desarrolla un campo energético que, al alcanzar cierta complejidad, se expande en el espacio. La experiencia adquiere su carácter cuando el producto de la actividad neuronal se pone en contacto con la organización del espacio. Es precisamente este contacto al que denomino sinapsis de experiencia. En otro nivel de abstracción se puede suponer que el conjunto de sinapsis de experiencias que habitan este planeta den lugar a una nueva dimensión consciente, a la cual podríamos denominar dimensión planetaria. Puesto que cada conciencia es un duplicado aproximado de otra, excepto por ser diferentes puntos de referencia, su conjunto debe formar una especie de holograma cósmico de conciencias que debe poseer su propia vida y ser observado por una superconciencia que a su vez contiene a todos los elementos conscientes en su seno. En una sinapsis neuronal, una andanada de actividad electroquímica debe activar la membrana presináptica
para que ésta la transforme en la síntesis y desprendimiento de moléculas químicas, las cuales abandonan la estructura presináptica y se vierten en el espacio intersináptico. Dicho transmisor químico atraviesa este espacio hasta hacer contacto estereoquímico con receptores especializados de la membrana postsináptica, los cuales, una vez activados, hacen que la membrana se despolarice. La sinapsis tiene como principal característica su direccionalidad funcional. La aparición de la experiencia individual y de la experiencia planetaria sigue las mismas leyes que la sinapsis neuronal. La andanada de impulsos presinápticos equivale a toda la estimulación externa que recibe un cerebro. La síntesis y desprendimiento de un transmisor químico es equivalente al desarrollo y posterior expansión de un campo neuronal. El paso del transmisor a través del espacio funcional de la sinapsis equivale a la expansión del campo neuronal en el espacio. Por último, el contacto estereoquímico entre el transmisor químico y los receptores postsinápticos es similar a la interacción del campo neuronal organizado morfológicamente con la organización energética del espacio. Por lo anterior, la sinapsis neuronal es un modelo de la sinapsis de experiencia y viceversa. En una se crea una despolarización energética y en la otra una experiencia consciente. Es concebible suponer que, para aparecer la experiencia, requiera de una complejidad del campo neuronal suficiente para establecer un contacto clave con la parte afín de la organización del espacio. Quizás por ello existan diferentes niveles de experiencia. Cada uno sería un diferente contacto. Lo que el cerebro añade a la organización del espacio es la direccionalidad. Esta es también la responsable de la aparición del tiempo fenomenológico. Puesto que ambos principios, la creación de un campo neuronal en interacción con la organización del espacio y el desarrollo de la lógica inclusiva, son las bases de la experiencia consciente, es necesario modificar algunas viejas ideas acerca del funcionamiento cerebral. Así, desde que Müller lo mencionó hasta nuestros días, se considera que el proceso responsable de la aparición de cualidades sensoriales es la activación de una estructura final y central en el cerebro. La corteza cerebral es un candidato. La doctrina de Müller, según la cual el lugar final de activación es el responsable de la cualidad sensorial, debe extenderse hacia la interacción de campos energéticos en el espacio. El responsable de la cualidad sensorial sería, así, la particular interacción energético-morfológica que determinadas porciones del campo neuronal realizan con la organización del espacio. La idea de una sinapsis de experiencia avala lo anterior con un añadido. En un cuerpo neuronal cualquiera se realizan docenas de sinapsis, las cuales se localizan en diferentes porciones de las arborizaciones dendríticas y del soma neuronal. De la misma forma, es concebible suponer que un solo campo neuronal se conecte en diferentes porciones de su extensión con distintas organizaciones energéticas del espacio. Alguna diferencia en la morfología y en la localización de tales interacciones debe relacionarse con las cualitativamente diferenciadas experiencias sensoriales. La cualidad de la experiencia dependería del lugar final de interacción energética y no solamente del lugar final de activación del tejido cerebral. Por otro lado, la lógica convergente de inclusión no solo es base fundamental del arribo de la conciencia, sino de procesos cerebrales tales como los de materialización del espacio. La materialización del espacio. La principal diferencia entre el espacio transparente y un objeto material es la menor sinergia informacional en los quantum mínimos de espacio que constituyen al objeto material y la mayor sinergia del espacio transparente. El continuo sintérgico es la medida de la materialización del espacio y lo que se nos manifiesta como un incremento en la fuerza gravitacional y en la opacidad de la transparencia espacial. El espacio transparente posee un alto grado de sinergia
y por ello decodificar perceptualmente a esta parece sobrepasar nuestro actual estado evolutivo. Lo que hemos logrado hasta ahora es materializar perceptualmente algunos objetos, los mismos que se constituyen en elementos de nuestros perceptos e imágenes. La capacidad de detectar la sinergia es una función del tejido cerebral. Por ello, al percibir el mundo, nosotros somos quienes materializamos el espacio. La pregunta que nos plantearemos en este capítulo es precisamente la de cómo realiza el cerebro la labor de materialización y cuáles son las perspectivas de desarrollo de esta capacidad. Sin embargo, antes de iniciar el análisis propiamente dicho, vale la pena abstraer de todo lo que es funcionamiento perceptual complejo alguna característica en común que nos sirva de base. En términos de la organización del espacio, la única característica de esta que permite explicar la percepción de la materia es la capacidad de percepción simultánea de varios cuantas mínimos de espacio. Sin embargo, esta percepción simultánea no es directa, sino más bien extraída por un proceso de decodificación algorítmica de la porción del espacio que transecta a los receptores retinianos. El aspecto básico de la materialización es la capacidad de decodificación de comunes. En otros términos, la capacidad de extraer y analizar lo que de común tienen los diferentes cuantas mínimos de espacio. Por ello, esta capacidad de extracción de comunes será el pivote alrededor del cual girará nuestra discusión. La capacidad de extraer de una aparente diversidad lo que todos los elementos de la misma poseen en común, explica no solamente la materialización perceptual del espacio, sino también una de las bases del funcionamiento consciente del más alto nivel. Me refiero a la función que permite al cerebro incluir dentro de una totalidad lógica lo que antes de esta inclusión es caos y diversidad. Ya hemos mencionado que esta capacidad de inclusión es notoria a lo largo de la evolución de las formas físicas. Así, explica, el que un átomo se constituya en una totalidad inclusiva de partículas elementales y que varios átomos se incluyan en una totalidad de una molécula, etc., hasta alcanzar, por ejemplo, a un organismo. Diferentes niveles jerárquicos de inclusión pueden ser abstraídos de los anteriores ejemplos, siendo cada uno de ellos la manifestación de la extracción de comunes de niveles previos. Aún en la ciencia es notoria la ley de inclusión. El mejor ejemplo es la lógica relativista einsteiniana, la cual incluye dentro de la totalidad de una teoría más general a toda la mecánica newtoniana. Si es cierto que la materialización del espacio depende del proceso de extracción de comunes, y que este mismo proceso ocurre en el mundo físico como parte de la ley de inclusión, es concebible suponer la existencia de una lógica cerebral inclusiva como parte del orden natural. Esta lógica no es otra que la que resulta de la puesta en marcha de circuitos de convergencia. Se sabe que, al menos en el sistema visual y auditivo, tal lógica es la que explica el funcionamiento neuronal complejo, al menos que se ha descrito como responsable de la activación de células simples, complejas e hipercomplejas de la corteza visual. Los circuitos de convergencia se encargan de conectar a un punto común lo que proviene de varias fuentes. Un circuito convergente típico sería aquel en el que docenas o cientos de axones provenientes de sendas neuronas hacen sinapsis en una sola célula neuronal. La salida de esta última será un patrón que en mayor o menor grado contenga la lógica de activación, también patrones neuronales digitalizados de los elementos neuronales que la nutren. El elemento de convergencia es un extractor de comunes y su salida es un algoritmo que contiene lo que de fundamental tengan los patrones neuronales que convergen en él. Es por tanto a través de la puesta en marcha de la lógica inclusiva cerebral cómo se realizan las operaciones de decodificación de la estructura espacial y de la materialización del espacio.
Acerca de las posibilidades de desarrollo de la capacidad inclusiva, se pueden mencionar varios hechos. Entre ellos, un desarrollo en la dirección de inclusión implica la aparición de nuevos y más poderosos niveles jerárquicos de convergencia. Es decir, de aquellos que con incrementada capacidad pueden dar lugar a totalidades contenedoras de elementos informacionales previamente dispersos. La creación o activación de un nuevo nivel jerárquico de inclusión implica una nueva y más poderosa detección de lo común en elementos informacionales. Visto desde el punto de vista perceptual, implica una mayor capacidad para materializar la organización del espacio. La manifestación de este incremento en capacidad es ya observable en seres humanos contemporáneos. Descripciones de manifestaciones aureales, visiones de entidades espirituales, la capacidad de conectarse con un centro informacional repleto de esencias, son algunas de las manifestaciones de la creación de nuevos niveles jerárquicos de inclusión. Otro de los efectos a saber, la expansión del presente, lo discutiré en el próximo capítulo. Antes de hacerlo, me gustaría aclarar que al hablar de una unificación lograda por un nivel jerárquico de inclusión por convergencia, no estoy, de ninguna manera, considerando que este nivel se encuentre localizado en una célula particular o aún en un conjunto de células. Más bien me refiero a las características de organización del campo neuronal activado por la puesta en marcha de grandes poblaciones celulares. Los niveles de unificación están asociados con las características morfológicas de los campos. Por otro lado, cuando hablo de neuronas, lo hago suponiendo que el lector, al igual que yo, entiende la denominación en un nivel de abstracción y no en forma concreta.